¿Alguna vez has sentido ese impulso casi incontrolable de contarle al mundo lo que estás a punto de lograr? Esa necesidad de anunciar con entusiasmo que estás por iniciar un gran proyecto, cambiar tu vida, comenzar algo nuevo y poderoso. Pero, ¿y si ese impulso fuera tu mayor enemigo? ¿Y si justo en ese momento en el que decides hablar, estuvieras saboteando todo lo que podrías construir en silencio? Vivimos en una época donde el ruido se confunde con el progreso, donde hablar mucho parece significar que se está haciendo mucho, cuando en realidad, en muchos casos, no se está haciendo absolutamente nada. El mundo de hoy recompensa a quienes gritan sus intenciones, no a quienes las ejecutan. Es fácil caer en la trampa. Publicas una foto, haces una declaración, lanzas una promesa en voz alta y de inmediato recibes una lluvia de aplausos digitales, palabras de aliento, emojis de fuego y corazones brillantes. Pero eso no es éxito, eso es una ilusión. Lo más peligroso de compartir lo que vas a hacer no es que otros lo escuchen, sino que tú mismo empieces a creerte que ya hiciste algo. Ese pequeño golpe de dopamina, ese mini subidón de placer que sientes cuando alguien te dice ¡qué genial! ¡Vas a lograrlo! ¡Oh, eres un crack! Es suficiente para engañar a tu mente. Tu cerebro empieza a experimentar la gratificación como si ya hubieras llegado a la cima. Pero aún estás en la base, ni siquiera has dado el primer paso real. Y ahí ocurre la tragedia silenciosa. Esa falsa sensación de progreso adormece tu hambre, te hace perder el foco, disminuye la urgencia de actuar. Y antes de que te des cuenta, los días pasan, las semanas vuelan y tu idea, esa chispa inicial que tanto te emocionaba, empieza a apagarse porque hablaste demasiado pronto, porque compartiste algo que aún no tenía cimientos, porque entregaste tu energía antes de ponerla al servicio de la acción. El verdadero éxito no se anuncia, se construye, se forja en lo oculto, en esas noches donde nadie te ve, en esas madrugadas en las que estás solo frente a la pantalla, al cuaderno, al taller o a tus pensamientos. Es ahí, en ese silencio denso, incómodo y poderoso, donde nacen los resultados que luego el mundo aplaude. No antes, nunca antes. La próxima vez que sientas ese deseo ardiente de contarle a alguien tu gran plan, detente, respira, mira hacia adentro y pregúntate, ¿quiero hablar para sentirme bien o quiero actuar para lograrlo de verdad? Porque cada palabra que sueltas antes de tiempo es como una gota de gasolina derramada. Podría haber alimentado el motor, pero ahora solo se evapora. Guarda tus planes, protégelos como un secreto sagrado. Permite que la presión interna se acumule, como un volcán que aún no ha hecho erupción. Deja que el misterio trabaje a tu favor, que la incertidumbre se convierta en una fuente de fuerza, que tu entorno no sepa si estás dormido o a punto de despertar con una fuerza imparable. Cuando llegues, cuando lo consigas, cuando tu proyecto, tu sueño, tu idea se haya transformado en algo real, visible, palpable, entonces no hará falta que digas nada, porque tus resultados hablarán más alto que cualquier discurso, y esa será la diferencia entre tú y los demás. Tú no hablaste, tú lo hiciste. Hay un poder inquebrantable en el silencio, un tipo de magia que solo entienden quienes trabajan cuando nadie mira. Y es que el primer motivo por el cual deberías mantener tus planes en secreto es simple: la energía. Tu energía no es infinita, es un recurso limitado, valioso, vital. Cada vez que hablas de tus metas, estás liberando parte de esa energía hacia afuera. Y si lo haces con demasiada frecuencia, te quedas sin combustible para moverte. Piensa en todas las veces que dijiste: voy a empezar el gimnasio, voy a lanzar mi negocio, voy a cambiar de vida. Lo dijiste, lo creíste por un momento, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque hablar ya te hizo sentir como si hubieras avanzado. Tu mente recibió la recompensa sin haber hecho el esfuerzo. Satisfaciste ese rincón de tu cerebro que ansía progreso sin haber dado un solo paso real. Los grandes, los que verdaderamente marcan la diferencia, no pierden energía en conversaciones, no gastan palabras en anticipar lo que harán, invierten toda su fuerza en el trabajo silencioso, en ese arte de perfeccionar cada detalle sin testigos, en ese compromiso invisible que no busca aplausos, solo resultados. Deja de regalar tu energía en forma de palabras vacías. Canalízala, consérvala. Usa cada gramo de impulso para construir, no para impresionar. La validación no vale nada si no está respaldada por hechos. Y tus hechos solo emergerán si decides dejar de hablar y empezar a actuar.
El segundo motivo por el cual debes mantener tus intenciones bajo llave es aún más delicado: la incomprensión. La mayoría de las personas no va a entender tu visión, no verán lo que tú ves, no sentirán lo que tú sientes. Y si los dejas entrar demasiado pronto, sus dudas se convertirán en las tuyas. Imagina esto: le cuentas a alguien que vas a emprender, que vas a dejar ese trabajo que odias para perseguir tu pasión. ¿Qué te dicen? ¿Estás seguro? Eso es muy arriesgado. No lo hagas, piensa en la seguridad. No lo dicen con maldad, no te quieren destruir, pero están proyectando en ti sus propios miedos, sus propias cadenas mentales. Y si no tienes cuidado, esos comentarios empiezan a hacer eco en tu cabeza. Empiezas a pensar que quizás tienen razón, que tal vez no estás listo, que mejor postergas un poco más, que no es el momento. Así, poco a poco, lo que era una certeza interna empieza a desmoronarse y tu sueño muere antes de haber nacido. Por eso los verdaderos visionarios no revelan sus planes, no porque sean arrogantes, sino porque son conscientes del poder destructivo de las opiniones ajenas. Saben que una semilla expuesta al viento no germina. Saben que su visión es un tesoro que debe ser guardado hasta que sea lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. Construye en secreto, crea en silencio, deja que tu idea crezca protegida, sin ruido, sin juicios, porque el ruido apaga la fe, y la fe es lo único que te puede llevar más allá de lo imposible. Y hay aún una razón más, una que pocos entienden, pero que marca la diferencia entre una vida de excusas y una vida de logros. El impulso, ese flujo mágico que aparece cuando comienzas a avanzar paso a paso, sin interrupciones, sin necesidad de reconocimiento, lo que se llama momentum. El éxito no se trata de grandes explosiones, sino de pequeñas chispas constantes. Es una acumulación de microvictorias, de rutinas cumplidas, de promesas respetadas en privado. Pero si hablas demasiado pronto, interrumpes ese proceso. Es como abrir el horno cuando el pastel aún no está listo. Todo el calor se escapa. Lo que podría haber sido un milagro se queda a medio camino. Cada vez que buscas aprobación antes de terminar el trabajo, estás drenando tu impulso. Cada vez que cuentas tu plan esperando aplausos, estás dejando escapar la fuerza que te mantenía en movimiento. El impulso es frágil, y una vez que se rompe, cuesta volver a levantarlo. No necesitas contárselo a nadie, solo necesitas avanzar, día tras día, con disciplina, con enfoque, en completo silencio, porque cuando llegue el momento, cuando ese proyecto esté listo para ver la luz, será tan potente, tan real, tan indiscutible, que nadie podrá ignorarlo. Y entonces no tendrás que justificar nada. Tu éxito será el único argumento que importe. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar, no lo hagas. Guarda ese fuego para el trabajo, que tu silencio sea tu grito más fuerte. Porque en este mundo saturado de palabras, quien actúa en silencio es quien termina haciendo historia. Y si lo que te está impidiendo avanzar no es la falta de motivación, ni de talento, ni de recursos, sino el simple hecho de que estás hablando demasiado, y si cada vez que le cuentas a alguien lo que vas a lograr, estás debilitando el poder de tu intención sin darte cuenta, es un pensamiento incómodo, lo sé, pero es en esa incomodidad donde empieza la transformación. Muchos creen que compartir sus metas con otros es una forma de comprometerse. Si lo digo en voz alta me obligo a cumplirlo, repiten, pero la verdad es mucho más compleja y más peligrosa. Porque cuando lo dices en voz alta, tu mente interpreta ese anuncio como una forma de logro prematuro. Y en lugar de usar ese deseo como combustible, lo desperdicias como si fuera humo. Ese fenómeno tiene nombre. Es un truco psicológico, una trampa del cerebro, confundir la intención con la realización. Y es por eso que tantos comienzan con entusiasmo y terminan con excusas. Piensa en todas las veces que dijiste, voy a hacerlo y no lo hiciste. ¿Fue por falta de tiempo? ¿Por miedo? ¿O fue porque después de hablarlo tanto simplemente ya no sentías la misma urgencia de actuar? Hablar es fácil. Ejecutar es otra historia. Porque la acción verdadera requiere más que palabras, requiere silencio, requiere soledad, requiere ese espacio sagrado donde nadie te observa, donde no hay luces, ni cámaras, ni aplausos, solo tú, tu trabajo y el eco de tu determinación. Y ese lugar no es cómodo, no es popular, no da likes, pero es ahí donde se construyen las vidas extraordinarias. Mira a tu alrededor,
Observa a los que realmente logran cosas grandes. Hablan mucho de lo que van a hacer, anuncian sus planes cada semana en redes sociales, piden validación antes de dar el primer paso. No, los verdaderos hacedores son silenciosos, trabajan sin exhibirse, se mueven con propósito y cuando finalmente muestran lo que han hecho, lo hacen con tal impacto que nadie necesita explicaciones. Porque el trabajo bien hecho habla solo. Hay una belleza feroz en la disciplina silenciosa, en esa rutina que no se muestra, en ese progreso invisible que va creciendo en la sombra, lejos del ruido y las expectativas externas. Porque cuando eliges trabajar en silencio, estás protegiendo algo mucho más valioso que tu reputación. Estás protegiendo tu energía. Y esa energía no es infinita. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción consume parte de tu reserva interna. Y cuando hablas demasiado sobre tus planes, cuando compartes tu visión antes de que tenga forma, estás vaciando tu tanque emocional en promesas que aún no tienen cimientos. Es como gastar tus ahorros en una fiesta para celebrar un negocio que todavía no ha empezado. Suena absurdo, ¿verdad? Y sin embargo, lo hacemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Haz del silencio tu estrategia. Convierte tu impulso de hablar en el motor de tu ejecución. Transforma esa necesidad de compartir en una necesidad de avanzar. Y verás cómo tu energía empieza a multiplicarse, cómo tus días se vuelven más enfocados, cómo tu mente se alinea con tu propósito. Y en ese momento comienza el verdadero cambio. Pero hay otro motivo profundo por el cual deberías mantener tus planes en la intimidad, proteger tu visión de la contaminación mental. Porque cuando le cuentas a alguien tus metas, estás abriendo una puerta, y esa puerta da paso no solo a palabras, sino a juicios, inseguridades, miedos y limitaciones que no te pertenecen. La mayoría de las personas no pueden ver más allá de su propio marco mental. Si nunca han logrado algo grande, es muy probable que tampoco crean que tú puedas hacerlo. No por maldad, no por envidia. Simplemente porque su mente está entrenada para la supervivencia, no para la expansión. Así que, cuando les hablas de tus sueños, su reacción casi siempre será una mezcla de preocupación y duda. Y si no estás firme en tu propósito, esas dudas empiezan a infectarte, te sabotean desde dentro. Te hacen cuestionarte todo, y lo que era un fuego interno se vuelve cenizas. Por eso, los grandes visionarios protegen su idea como si fuera un recién nacido. No la exponen al frío de las opiniones, no la lanzan al juicio prematuro. La alimentan, la cuidan, la fortalecen en secreto hasta que está lista para caminar sola. Y tú deberías hacer lo mismo. La visión es frágil al principio. Necesita silencio, no ruido. Necesita fe, no preguntas. Necesita tiempo, no prisa. Cada vez que le cuentas tu plan a alguien que no está preparado para entenderlo, estás debilitándolo. Estás plantando dudas donde debería haber certeza. Estás abriendo espacio para el sabotaje mental. No lo hagas. Aprende a ser tu propio testigo, tu propio aliado, tu propio motor, porque el éxito verdadero comienza cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a construir sin permiso. Y si aún necesitas otra razón poderosa para guardar silencio, recuerda esto: el impulso es más importante que la inspiración. Inspirarse es fácil. Basta con ver un video, leer una frase, escuchar una historia. Pero el impulso, eso es otra cosa. El impulso es la fuerza acumulada de muchos días seguidos haciendo lo que dijiste que harías, sin excusas, sin interrupciones, sin necesidad de que nadie te vea. Y cada vez que te detienes a hablar, interrumpes ese impulso. Rompes el flujo. Le dices a tu mente que está bien detenerse, que es momento de hablar, no de avanzar. Y así, el ritmo se pierde. Pero cuando eliges la acción constante, la ejecución silenciosa, el avance diario, entonces entras en un estado diferente, un estado donde cada pequeño paso alimenta al siguiente, donde cada tarea completada se convierte en la gasolina del día siguiente. Y así, sin ruido, sin anuncios, sin fuegos artificiales, un día te despiertas y descubres que has construido algo increíble, y nadie lo vio venir. Esa es la victoria más dulce, la que nadie espera, la que llega sin anticipos, la que sorprende porque fue creada en la oscuridad y brilla con más fuerza por eso mismo. Así que decide, ¿quieres ser de los que hablan de lo que harán o de los que lo hacen sin decir una palabra? Porque en un mundo lleno de bocas abiertas, el verdadero poder está en las manos que trabajan,
Elige el silencio, elige la acción, elige el camino de quienes construyen sin ruido y dejan que los resultados hablen por ellos. Y si te dijera que el ruido que haces con tus palabras está silenciando el eco de tus propios logros, que cuanto más hablas de lo que vas a hacer, más alejas la posibilidad real de hacerlo. El mundo no necesita más promesas, necesita más pruebas. Y la única forma de ofrecer pruebas reales es trabajando en silencio hasta que el resultado sea imposible de ignorar. En esta sociedad adicta a la exposición, a los anuncios, al mírenme, estoy a punto de lograr algo, guardar silencio se ha convertido en una forma revolucionaria de poder, porque ya no se trata solo de no hablar por humildad, sino de no hablar por estrategia. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. En elegir el camino más difícil, el menos llamativo, el menos popular, pero el más poderoso. El del que trabaja cuando todos duermen. El que se calla cuando todos gritan. El que avanza cuando otros solo presumen que van a hacerlo. Hay algo casi sagrado en ese proceso interno de creación silenciosa. Cuando eliges proteger tu proyecto del juicio, del aplauso y de la expectativa, algo dentro de ti empieza a fortalecerse. Es como si al cerrar la puerta del mundo abrieras una puerta más profunda dentro de ti. Una que te conecta con tu visión sin distracciones. Una que te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo. Porque ahí, en ese espacio sin testigos, no hay lugar para las excusas. No puedes culpar a nadie. No puedes justificarte con que alguien no creyó en ti. No puedes decir que no te apoyaron. Solo estás tú, frente a tu voluntad y frente a tu compromiso. Y ese momento es tan crudo, tan revelador, que transforma tu carácter. Los que realmente alcanzan el éxito no son los más ruidosos, son los más constantes, los más disciplinados, los que construyen una relación secreta con su propia grandeza y no necesitan demostrarla para que exista. Deja de buscar testigos, deja de necesitar aprobación para moverte. El verdadero progreso no necesita espectadores, solo necesita acción. Y cuando te acostumbras a actuar sin contar, a avanzar sin explicar, a crecer sin demostrar, algo cambia en ti para siempre. Empiezas a disfrutar del proceso más que del resultado. A sentir orgullo no por lo que anuncias, sino por lo que logras sin decir una palabra. Tu mentalidad se transforma de forma irreversible. Pasas de ser alguien que sueña en voz alta a ser alguien que convierte sueños en hechos. Y eso no solo cambia tu destino, cambia tu identidad. Tu nueva identidad no se define por lo que dices que harás, se define por lo que haces cuando nadie está mirando, por esas horas silenciosas de dedicación, por esas decisiones pequeñas pero firmes que repites día tras día, aunque nadie las aplauda. Y es ahí, en esa repetición silenciosa, donde nace el verdadero impulso. Porque el éxito no es un acto heroico, es una acumulación constante de pequeñas acciones decididas. Y cada una de esas acciones es un ladrillo más en la construcción de tu grandeza. Pero si te detienes cada vez que quieres contárselo a alguien, si frenas tu avance para buscar una palmadita en la espalda, estás interrumpiendo ese flujo, estás cortando el impulso. Y sin impulso, incluso el sueño más brillante se apaga. No necesitas ser visto para estar avanzando. No necesitas likes para tener valor. No necesitas aplausos para estar en el camino correcto. Lo único que necesitas es mantenerte en movimiento, en silencio, con enfoque, con propósito. Y cuando llegue el momento, cuando ese proyecto madure, cuando lo que estás construyendo ya no pueda ser ignorado, entonces el mundo entero verá la diferencia entre tú y los demás. Porque tú no hablaste de lo que ibas a hacer, tú lo hiciste. Y esa es una diferencia que marca vidas, que construye legados, que transforma destinos. Así que ahora decide. Decide si quieres seguir atrapado en el ciclo de hablar, recibir validación falsa y luego quedarte sin energía para actuar, o si vas a romper ese ciclo y elegir el silencio estratégico, el esfuerzo invisible, el avance constante que no necesita testigos. Porque si lo haces, no solo cambiarás tus resultados, cambiarás la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. ¿Sabes cuál es uno de los momentos más poderosos en la vida de una persona? Ese instante exacto en el que decide que ya no necesita demostrarle nada a nadie, que ya no tiene que anunciar lo que va a hacer, que ya no busca validación externa, solo quiere resultados. Ese momento cambia todo. Porque hasta entonces vives atrapado en la necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser aprobado.
Pero cuando eliges caminar en silencio, guiado por tu visión y no por la opinión ajena, empiezas a construir desde otro lugar, desde la verdad. Y es en esa verdad donde comienza tu poder real. El problema con contar tus planes antes de tiempo no es solo que pierdas energía, es que estás negociando tu compromiso con el aplauso de alguien que ni siquiera entiende tu visión. Es como si plantaras una semilla y antes de que brote, quisieras que todos a tu alrededor aplaudieran la flor que todavía no existe. Eso no solo es inútil, es contraproducente. Cada palabra que lanzas antes de tiempo abre la puerta al juicio, a las dudas, a las proyecciones mentales de quienes no han tenido el coraje de intentar lo que tú estás por hacer. Y lo más trágico de todo es que, sin darte cuenta, esas voces empiezan a modificar tu propio pensamiento. Empiezas a cuestionarte. Empiezas a perder fuerza, empiezas a darle más peso a lo que otros opinan que a lo que tú sientes. Y es ahí cuando se rompe tu conexión con el propósito, porque el propósito no necesita explicación, solo necesita ejecución. El que vive para explicar, se desvía. El que vive para ejecutar, se transforma. Por eso, callar no es solo una táctica, es una declaración de independencia, es una manera de decir, no necesito que creas en mí, yo ya lo hago. Esa es la base del verdadero impulso, porque el impulso no nace de las palabras, nace de la acción constante, de la disciplina que nadie ve, del esfuerzo silencioso que se repite día tras día, sin buscar reconocimiento, solo resultado. Y cuanto más repites ese patrón, más te conviertes en alguien que no necesita anunciar, porque sus logros hablan tan alto que no queda nada por explicar. Es en ese punto donde dejas de ser un soñador y te conviertes en un creador. Los soñadores hablan, los creadores hacen. Los soñadores necesitan que los escuchen. Los creadores necesitan silencio para enfocarse. Los soñadores buscan validación. Los creadores buscan evolución. Y esa evolución solo ocurre en la soledad de la acción, en esa burbuja silenciosa donde nadie aplaude, nadie comenta, nadie opina, solo tú, tu propósito y el trabajo. Porque el trabajo silencioso es el más poderoso, es el que no distrae, el que no necesita luces, el que no compite con nada ni con nadie, es el que se enfoca, el que avanza, el que transforma. Y en ese tipo de trabajo ocurre algo mágico, el respeto por ti mismo se multiplica. Porque cuando haces lo que dijiste que harías, sin contarlo, sin anunciarlo, sin presumirlo, estás construyendo una relación de confianza contigo. Y esa es la única relación que importa. La confianza en ti es la base de todo logro duradero. Y se construye con acción, no con palabras. Así que la próxima vez que quieras contar tu próximo paso, no lo hagas. Guarda ese fuego para el momento en que realmente importe, cuando el resultado sea visible, imparable e incuestionable. Cuando llegue ese día, porque llegará, si haces el trabajo no necesitarás explicaciones. Tu éxito será la única presentación que necesites. Y quienes alguna vez dudaron, quienes se burlaron, quienes intentaron proyectarte sus miedos, no tendrán nada que decir, porque el silencio que usaste para construir se convertirá en el rugido de tu logro. Y si el verdadero enemigo de tu éxito no estuviera allá afuera, sino dentro de ti, disfrazado de necesidad de aprobación, y si cada vez que hablas de tus planes, sin darte cuenta, estás saboteando el motor que te impulsa, hay una paradoja brutal en el camino hacia la realización. Cuanto más anuncias lo que vas a hacer, menos energía te queda para hacerlo. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. Creemos que hablar es una forma de avanzar, cuando en realidad es una forma de detenernos. Porque cada vez que describes tu objetivo a otro, estás liberando parte del poder que deberías estar canalizando en silencio hacia la ejecución. Lo que hablas, lo sueltas. Lo que guardas, lo fortaleces. El impulso se gesta en la discreción, en esa decisión firme de proteger lo que estás creando, incluso si nadie más lo ve, incluso si nadie lo entiende, porque no se trata de que el mundo crea en ti. Se trata de que tú no dejes de creer, incluso en medio del silencio. Y ese silencio, aunque al principio incomoda, pronto se convierte en tu mejor aliado. Te hace más fuerte, más enfocado, más libre. Porque cuando eliges callar, eliges no depender del aplauso, ni del juicio, ni del permiso de nadie. Eres tú y tu propósito, punto. Y en esa relación directa con tu visión, sin intermediarios, sin interferencias, nace la claridad.
Esa claridad que tanto buscas no está en hablar con otros sobre tus planes. Está en trabajar sobre ellos sin interrupción. Está en repetir, en corregir, en avanzar en la oscuridad mientras el mundo duerme. ¿Quieres claridad? Deja de hablar. Empieza a construir. Porque el que habla demasiado se confunde. Pero el que actúa en silencio se transforma. Y no solo se transforma él, transforma su entorno, porque nada impacta más que el resultado inesperado, esa obra terminada que nadie vio venir, esa nueva versión de ti que aparece un día y deja sin palabras a quienes te subestimaron. Pero ese impacto no se consigue con discursos, se consigue con trabajo invisible, con pasos firmes, con el compromiso diario de avanzar aunque nadie lo celebre. Y ese avance, por pequeño que sea, es oro puro. Porque cada paso que das en privado refuerza tu confianza, cada microacción sin testigos fortalece tu mentalidad, y cada día silencioso de progreso es una victoria que no necesita aplausos. Te estás convirtiendo en alguien que no solo quiere lograr cosas, sino que está dispuesto a hacer el trabajo real, incómodo y no glamuroso que ese logro requiere. Y esa es la diferencia entre quienes lo intentan y quienes lo logran, entre quienes hablan de lo que harán y quienes dejan que su trabajo lo diga todo. Así que si estás tentado a compartir tu próximo paso, detente. Pregúntate, ¿para qué quiero decir esto? ¿Estoy buscando reconocimiento o estoy buscando resultados? Porque si lo que quieres de verdad es transformar tu vida, no necesitas contar nada, solo necesitas hacer. ¿Qué pasaría si dejaras de hablar por completo y lo apostaras todo a los hechos? ¿Cuánto cambiaría tu vida si decidieras que, desde hoy, tu única voz será tu resultado? Es una decisión incómoda, radical, silenciosa, pero transformadora. Porque en el momento en que eliges no hablar, algo en ti comienza a despertarse. Tu atención se concentra, tu energía se unifica y tu compromiso deja de depender de lo que otros piensen. Ya no hay excusas, ya no hay necesidad de ser comprendido, solo acción. Y en ese tipo de acción silenciosa hay una fuerza que muchos nunca conocerán, porque están demasiado ocupados hablando, contando, explicando, sin hacer. Cuando eliges el silencio como estrategia, estás construyendo algo que la mayoría nunca sabrá sostener, una conexión inquebrantable con tu propósito. Dejas de buscar el escenario y eliges el taller. Dejas de querer aplausos y eliges el martillo, porque sabes que el éxito verdadero no tiene público hasta que el resultado lo hace inevitable. Y entonces no necesitas explicarte. Tu obra, tu transformación, tu nueva realidad hablarán por ti. Esto no es una filosofía bonita, es una estrategia brutalmente efectiva. Cada vez que anuncias un plan, estás abriendo una puerta por la que entra el juicio de los demás. Incluso sin quererlo, los otros te contaminan, te transmiten sus dudas, sus miedos, sus límites mentales. Te dicen que es muy difícil, te dicen que no estás preparado. Te dicen que deberías pensarlo mejor. Y si tú no estás blindado internamente, esas palabras se vuelven tuyas. Y lo que antes era una visión nítida se nubla. Lo que antes era impulso se frena. Por eso, el silencio no es solo protección, es nutrición. Cuando trabajas en silencio, estás alimentando tu visión con fuerza limpia, sin juicio, sin dudas ajenas. Solo tú y tu propósito, creciendo en secreto, fortaleciéndose con cada paso invisible que das. Y sí, a veces te sentirás solo, a veces dudarás de ti mismo, pero incluso en esos momentos, el silencio seguirá siendo tu refugio, porque es ahí, en ese espacio sin ruido, donde más claro escuchas la voz de tu intuición. Y esa voz nunca se equivoca. Es en el silencio donde redescubres por qué comenzaste. Es en el silencio donde te recuerdas que no haces esto para impresionar a nadie, sino para honrarte a ti mismo. Y es en el silencio donde te das cuenta de que no necesitas la aprobación de nadie para cumplir con lo que viniste a hacer. Así que cada día que eliges no contar tu plan, estás avanzando. Cada vez que decides no responder a la pregunta ¿y en qué andas?, estás protegiendo tu proceso. Y cada vez que en lugar de hablar, haces, estás multiplicando tu poder. Ese poder no se ve en redes sociales, no se mide en seguidores, no se valida con likes. Ese poder se ve en tu disciplina. Se ve en tu paz, se ve en la confianza silenciosa con la que caminas, sabiendo que estás construyendo algo real, aunque nadie más lo vea todavía. Y cuando llegue el momento, cuando tu obra esté completa,
Cuando el resultado sea evidente, entonces entenderás que todo valió la pena, que haber callado fue la mejor decisión, que haber trabajado en la sombra fue lo que te dio la fuerza para brillar sin pedir permiso. ¿Qué pasaría si todo lo que estás buscando, el respeto, el impacto, el cambio real, no se consigue hablando, sino resistiendo la tentación de hablar? ¿Y si tu mayor acto de poder fuera callar cuando más ganas tienes de contar lo que estás haciendo? Sí, porque ese impulso de hablar, de compartir, de anunciar tus planes, no es fortaleza, es necesidad, es ansiedad. Y cada vez que cedes a esa necesidad, estás vaciando el depósito donde debería estar tu fuerza. Pero cuando decides contenerte, cuando en lugar de hablar eliges actuar, algo diferente ocurre. El enfoque se afina, el compromiso se profundiza y tu mente deja de esperar reconocimiento para empezar a exigirte resultados. Porque cuando nadie sabe lo que haces no hay espectáculo, solo hay proceso. Y en ese proceso se moldea tu carácter. Ahí, sin cámaras, sin opiniones, sin filtros, comienza el verdadero desarrollo personal, no en la inspiración del momento, sino en la incomodidad de la constancia. Y ese tipo de crecimiento no se ve de inmediato, es lento, es invisible, pero es imparable. Mientras otros publican lo que van a hacer, tú ya estás haciendo. Mientras otros esperan que los validen, tú ya estás entregando. Mientras otros piden permiso para soñar, tú estás construyendo en silencio. Y la diferencia entre tú y ellos no será el discurso, será el resultado. Pero para llegar ahí, debes estar dispuesto a caminar solo, a avanzar sin testigos, a confiar más en tu acción diaria que en cualquier palabra que pudieras decir. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes. No los que se autodenominan como tales, sino los que lideran con ejemplo, con coherencia, con resultados. Ellos no anuncian, aparecen, no prometen, cumplen, no explican, demuestran. Y tú puedes ser uno de ellos, si tomas la decisión de vivir en silencio hasta que tu trabajo hable por ti. Porque todo lo que dices antes de tiempo puede ser usado en tu contra. Las promesas no cumplidas se convierten en lastre emocional. Los anuncios vacíos erosionan tu credibilidad. Y cada vez que cuentas algo que aún no has hecho, estás generando una deuda invisible contigo mismo. Pero si eliges trabajar primero y hablar después o nunca, estás acumulando crédito interno. Estás construyendo respeto contigo mismo. Estás afilando tu propósito sin que nadie interfiera. Y eso es poder en su forma más pura. Por eso, mantén tu camino sellado, protege tus ideas, no porque alguien quiera robártelas, sino porque al compartirlas prematuramente las debilitas. Y no porque hablar sea malo, sino porque, en el momento equivocado, hablar es una fuga de energía, una forma de exponerte cuando todavía estás en construcción. Construye en silencio, refuerza en secreto, mantén tu intención oculta como una semilla que solo tú puedes regar. Y cuando florezca, será tan fuerte, tan real, tan sólida, que nada ni nadie podrá detenerla. Y si ese hábito de compartir cada idea apenas nace, fuera la razón por la que nunca llega a convertirse en realidad, y si el simple hecho de hablar estuviera drenando la fuerza que necesitas para actuar, hay momentos en los que el silencio no solo es sabio, es sagrado. Y este es uno de ellos. Cuando estás construyendo algo que realmente importa, necesitas protegerlo con todo, no solo de los demás, también de ti mismo, de tu necesidad de ser visto, de tu impulso de mostrar antes de terminar, de esa ansiedad disfrazada de entusiasmo que te empuja a anunciar cuando deberías estar concentrado en avanzar, porque cada vez que hablas antes de tiempo, interrumpes un ciclo invisible, cortas la conexión directa entre intención y ejecución, y lo más grave es que lo haces sin notarlo. Te das un premio mental anticipado y te robas la gasolina emocional que necesitas para recorrer el camino completo. Es como celebrar el maratón después del primer kilómetro. Y claro, al día siguiente, cuando toca seguir corriendo, ya no tienes la misma energía, porque ya te la diste, ya la gastaste, ya la entregaste a la gente, en vez de al proceso. Por eso, los verdaderos constructores del éxito viven en silencio, no porque sean tímidos, sino porque entienden que las cosas valiosas no se anuncian, se hacen, no se exponen, se protegen. No se declaran, se demuestran. Y cuando eliges esa forma de vivir, algo dentro de ti cambia. Tu enfoque se vuelve quirúrgico, tu tiempo se convierte en una inversión, y cada palabra que decides no decir se transforma en una acción que te acerca a lo que quieres lograr.
Porque al final del camino nadie recuerda lo que dijiste que ibas a hacer, solo recuerdan lo que hiciste. Y eso es todo lo que importa. Así que guarda tus palabras, no porque no valgan, sino porque valen demasiado como para desperdiciarlas en promesas que aún no tienen cuerpo. Haz de tu silencio un pacto contigo mismo, un acuerdo inquebrantable de que esta vez no vas a contarlo, se vas a construirlo. Y cuando llegue ese día en que tu obra esté lista, cuando el esfuerzo se vea reflejado en resultados reales, sólidos, incuestionables, entonces no necesitarás decir una sola palabra. Tu vida será tu argumento, tu trabajo será tu grito, tu transformación será tu respuesta. Y el mundo no podrá ignorarte. Porque quien trabaja en silencio termina brillando con una luz que no necesita presentación. ¿Qué pasaría si te quedaras completamente callado durante un año entero y dejaras que los resultados hablen por ti? ¿Qué pasaría si, en lugar de anunciar tus intenciones, desapareces del ruido y reapareces con pruebas tan claras que nadie tenga espacio para dudar? Esa es la estrategia silenciosa del éxito. No se trata de ocultarte por miedo, se trata de proteger tu visión con tanta determinación que ninguna duda externa tenga el poder de contaminarla. Hay una razón por la cual los grandes constructores, los creadores auténticos, los verdaderos realizadores no andan contando lo que están haciendo. Están demasiado ocupados haciéndolo. Y ese hacer sin anunciar es un poder que pocos tienen la disciplina de cultivar. Porque seamos honestos, hablar es más fácil. Anunciar da placer. Contarlo te da una descarga emocional instantánea que se parece al logro, pero no lo es. Es un espejismo, una trampa. Es esa pequeña droga psicológica que confunde intención con acción y la mente, encantada, celebra mientras tú te quedas estático, creyendo que ya avanzaste, cuando en realidad no hiciste nada. Pero el que trabaja en silencio, el que actúa sin hablar, el que se compromete sin prometer, desarrolla un músculo distinto, el de la coherencia interna. No necesita testigos, no busca escenarios, solo quiere llegar, y cuando llega el impacto es mucho más profundo, porque nadie lo vio venir, pero nadie puede ignorarlo. Ese tipo de éxito no necesita marketing, no necesita aplausos, no necesita defensas, habla por sí solo. Y ese es el único tipo de éxito que no se derrumba con el tiempo, porque está construido sobre hechos, no sobre palabras. Así que, si hoy estás comenzando algo, una nueva meta, un nuevo proyecto, una nueva versión de ti, este es tu escudo más poderoso. El silencio, déjalo que lo digan ellos después, que lo intuyan, que se pregunten qué estás haciendo, que sientan el cambio sin que tú lo declares. Ese misterio no es debilidad, es estrategia. El silencio bien usado es una herramienta de enfoque absoluto. Te obliga a invertir tu energía donde importa. En el proceso, mientras los demás hablan, tú afilas. Mientras los demás publican, tú perfeccionas. Mientras los demás explican, tú ejecutas. Y al final, cuando todos miren alrededor buscando quién realmente lo hizo, tú estarás ahí, sin haber dicho nada, pero habiendo logrado todo. Y entonces sabrás que cada palabra que te guardaste fue una piedra más en el castillo que construiste. Tu castillo no se levantó con discursos. Se levantó con ladrillos de disciplina diaria, colocados uno a uno en silencio. Y esa es la obra que nadie puede derribar. ¿Qué harías si supieras que cada palabra que compartes sobre tus planes reduce la posibilidad de que esos planes se conviertan en realidad? ¿Y si sin darte cuenta estuvieras debilitando tu fuerza con cada conversación sobre lo que vas a lograr? No es cómodo aceptarlo, pero es verdad. Cada vez que hablas demasiado sobre tus intenciones, estás entregando parte de tu impulso a la opinión ajena. Estás trasladando tu energía desde el acto de crear hacia el acto de explicar. Y eso tiene un precio, porque explicar no construye, explicar no avanza. Explicar no transforma, solo actuar lo hace. Y es ahí donde se marca la diferencia entre los que parecen estar haciendo algo y los que realmente lo están haciendo. El que actúa no necesita hablar, no necesita decir, ya verás lo que haré, porque mientras los otros imaginan, él ya está trabajando. Mientras los otros planean cómo contarlo, él está construyendo el resultado que hablará por él. Y cuando ese resultado esté listo, no habrá nada más que decir. Esa es la ventaja del silencio. Te da tiempo, te da foco, te da control.
porque en el momento en que dejas de compartir tus ideas, dejas también de abrir la puerta al juicio. Nadie puede opinar sobre lo que no conoce. Nadie puede criticar lo que no ha visto. Nadie puede sembrar dudas sobre algo que no ha sido expuesto. Y eso te da libertad. Libertad para equivocarte sin ser observado. Libertad para corregir sin ser juzgado. Libertad para avanzar a tu ritmo sin la presión de las expectativas externas. ¿Lo ves? El silencio no es aislamiento, es estrategia. Es la decisión consciente de proteger tu visión del ruido del mundo. Y esa decisión cambia la calidad de tu trabajo, porque todo lo que se hace sin necesidad de aprobación se hace con autenticidad. Nadie está mirando, nadie está esperando. Y eso te permite enfocarte al 100%. En ese espacio íntimo, sin testigos, nace la obra maestra. Ahí desarrollas la resiliencia que no se compra con likes. Ahí cultivas la disciplina que no se construye con palabras. Ahí se entrena la identidad de quien no necesita demostrar porque está demasiado ocupado siendo. Así que si hoy estás en la etapa de inicio, si estás soñando en grande, si estás trazando un nuevo camino, hazte un regalo, cállalo. Guarda tu visión, no por miedo, sino por respeto. Respeto a ti, respeto a tu proceso, respeto a lo que estás creando. Y cuando llegue el momento, porque llegará, el mundo verá. No porque lo anunciaste, sino porque lo lograste. Y si esta fuera tu última oportunidad de construir algo sin el peso de la mirada ajena, y si este fuera el único momento en tu vida en el que puedes crear sin explicarte, sin defenderte, sin justificarte ante nadie, el silencio no es solo una herramienta, es un privilegio. Porque en algún punto, si logras avanzar lo suficiente, el mundo comenzará a preguntarte qué estás haciendo. Y en ese instante, tu derecho al anonimato se acabará. Entonces aprovecha ahora, este momento en que nadie está mirando, este instante en que puedes fallar sin escándalo, experimentar sin consecuencias públicas, reinventarte sin testigos. Este es tu laboratorio, y lo más inteligente que puedes hacer es protegerlo. Porque cuando el ruido externo todavía no ha invadido tu proceso, tienes acceso directo a tu intuición, a tu visión original, al impulso más puro que te empujó a comenzar. Ese impulso, si no lo contaminas, se puede volver imparable. Pero si lo compartes demasiado pronto, si lo expones sin estar listo, si dejas que otros lo juzguen antes de que tenga forma, lo debilitas. Y lo que pudo haber sido grande, se queda en promesa. Por eso, el silencio es tanto protección como nutrición. Cada día que eliges no contar tu plan, estás alimentando su fuerza. Cada hora que dedicas a trabajar sin distraerte en contarlo, estás reforzando tu identidad de constructor. Y cada victoria interna, aunque nadie la vea, es una capa más de armadura para tu confianza. Pero hay más. El silencio también entrena una de las habilidades más valiosas, la paciencia. Porque cuando no buscas validación inmediata, aprendes a esperar, a respetar los tiempos del proceso, a entender que el verdadero éxito no responde a los impulsos del ego, sino al ritmo del esfuerzo constante. Y ese aprendizaje no solo te fortalece, te prepara, porque llegará el momento en que sí tendrás que salir al mundo, en que sí tendrás que mostrar lo que hiciste, y en ese momento cada día de silencio habrá valido la pena, porque no estarás improvisando. No estarás dudando, no estarás defendiendo una idea, estarás presentando una realidad. Y entonces tu silencio no será un vacío, será una estrategia que dio fruto, porque mientras los demás hablaban, tú ya lo habías hecho. Y eso es algo que nadie podrá quitarte. ¿Qué pasaría si entendieras que cada vez que callas no estás perdiendo presencia, estás ganando poder? ¿Qué pasaría si dejaras de ver el silencio como una debilidad y empezaras a verlo como una declaración de dominio absoluto sobre ti mismo? Porque eso es lo que realmente significa guardar tus planes. Dominio, autocontrol, autorrespeto. Cualquiera puede hablar, cualquiera puede hacer promesas, cualquiera puede gritar sus intenciones, pero solo unos pocos son capaces de hacer el trabajo en la sombra, día tras día, sin interrupciones, sin testigos, sin necesidad de ser vistos. Y esos pocos son los que un día aparecen con algo tan fuerte, tan claro, tan real, que nadie puede ignorarlo. La sociedad de hoy premia al que más ruido hace, pero la vida real premia al que más construye. Y esa construcción no ocurre en las palabras, ocurre en el silencio, ocurre en esas horas donde estás tú solo,
con tu meta enfrente, con tus dudas encima, con tus miedos susurrándote al oído, y aún así decides avanzar. Ahí se forja la persona que realmente vas a ser. Porque en ese silencio incómodo no hay máscara que valga. Solo está tu disciplina, tu integridad, tu compromiso contigo mismo. Y eso es lo que separa a los que logran de los que solo lo intentan. Los que logran son los que saben contenerse, los que no necesitan validación constante, los que no dependen de que alguien más les diga, vas bien, porque lo saben, porque lo sienten, porque confían tanto en su visión que prefieren cuidarla en privado antes que celebrarla en público antes de tiempo. Y eso es madurez. Es inteligencia estratégica. Es elegir el largo plazo sobre la gratificación instantánea. Cada vez que eliges no contar, estás invirtiendo en tu libertad futura, porque mientras más hablas, más compromisos adquieres con el exterior. Pero cuando callas, todos tus compromisos son contigo mismo. Y ese tipo de pacto es el único que puede llevarte lejos. Y sí, habrá momentos en los que dudarás, en los que pensarás que quizás deberías decir algo, explicar algo, justificar algo. Pero recuerda esto, nadie necesita entender tu proceso, solo necesitan ver tu resultado. Porque cuando ese resultado llegue, será tan contundente que hablar de lo que hiciste será innecesario. Y lo mejor es que tú lo sabrás. Sabrás que no lo lograste por contarlo, ni por convencer a nadie, sino por tener la fuerza de sostener tu visión incluso cuando estabas solo. Y eso, amigo, amiga, es algo que nadie podrá quitarte. ¿Te has dado cuenta de lo poderoso que te vuelves cuando ya no sientes la necesidad de explicar lo que estás haciendo? ¿De lo mucho que cambia tu energía cuando dejas de justificar tus pasos y simplemente los das? Ese momento, esa decisión, esa transformación silenciosa, lo cambia todo. Porque cuando eliges no contarle a nadie lo que estás construyendo, dejas de vivir para los ojos ajenos, dejas de actuar como si necesitaras demostrar algo, y comienzas, por fin, a vivir desde la raíz de tu intención, no desde la superficie de tu apariencia. Ahí es donde nace el verdadero respeto propio. Ese respeto que no necesitas mendigar, que no pides, que no negocias, que simplemente emanas porque estás cumpliendo con tu palabra, contigo, sin testigos. Y ese tipo de respeto transforma todo lo que tocas. De pronto tus hábitos mejoran, no porque alguien te vea, sino porque tú sabes lo que estás haciendo. Tu disciplina se fortalece, no porque lo anuncies, sino porque lo practicas en privado. Y tu identidad cambia no por cómo te llaman los demás, sino por cómo te llamas tú en lo más profundo cuando estás a solas con tu esfuerzo. Esto no es poesía, es poder real. La gente más peligrosa en el mejor sentido de la palabra no es la que grita, no es la que presume, no es la que amenaza con lo que va a hacer. Es la que no dice nada y de repente aparece con algo tan grande, tan fuerte, tan sólido que deja al mundo sin palabras. Esa es la meta. Y para llegar a ella necesitas entender algo fundamental. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar con claridad, para sentir con precisión, para trabajar sin interrupciones, para crecer sin contaminación. Cada minuto que pasas hablando de tus planes es un minuto que podrías estar usando para ejecutarlos. Y eso, acumulado en días, semanas, meses, marca la diferencia entre una idea que se queda en palabras y una idea que se convierte en realidad. Así que deja de hablar. No porque no tengas nada que decir, sino porque tienes algo tan importante que hacer que no puede esperar. Haz que tu silencio sea tan intencional como tu trabajo. Haz que cada hora sin explicaciones sea una inversión en tu próxima versión. Haz que tu vida se convierta en un testimonio tan poderoso que un día los que dudaban no tengan más opción que creer. No porque los convenciste, sino porque ya lo lograste. Y si al final de todo descubrieras que lo único que realmente te hacía falta era confiar en ti lo suficiente como para no tener que decirlo, y si el gran salto que has estado esperando no depende de una estrategia nueva, ni de contactos, ni de herramientas, sino simplemente de tu capacidad para callar, enfocarte y ejecutar, porque eso es lo que los grandes han hecho siempre, callar mientras construyen, callar mientras se levantan temprano cuando otros duermen, callar mientras entrenan, estudian, repiten, corrigen, fallan, aprenden y siguen adelante.
Y después, solo después, un día aparecen con algo tan poderoso, tan bien hecho, tan lleno de propósito, que ya no tienen que explicar nada. Ese es tu destino, pero solo si estás dispuesto a ganártelo en privado. Has llegado hasta aquí por una razón, porque dentro de ti hay algo que no puede quedarse en promesa. Hay una idea, una visión, un fuego que no nació para apagarse con las dudas de los demás ni para diluirse en las redes sociales. Ese fuego no necesita que lo compartas, necesita que lo alimentes. Necesita tu tiempo, tu entrega, tu silencio. Sí, tu silencio, porque el silencio es el útero donde se gesta la grandeza, donde las ideas se fortalecen antes de salir al mundo, donde los proyectos se hacen sólidos antes de ser expuestos, donde tú mismo te conviertes en quien debes ser antes de que los demás lo vean. Y cuando eso sucede, todo cambia. Dejas de necesitar reconocimiento, dejas de temer el juicio, dejas de depender del ruido externo para sentirte en marcha. Y entonces el trabajo se convierte en tu refugio, el progreso se convierte en tu religión. Y tu vida entera se transforma en una respuesta silenciosa pero demoledora a todo aquel que alguna vez dudó de ti, incluyéndote a ti mismo. Porque ahora lo sabes, sabes que no se trata de decir, se trata de hacer. No se trata de anunciar, se trata de demostrar, no se trata de convencer, se trata de construir, y lo que construyas será imposible de ignorar. Así que termina este ciclo con una decisión. Deja de decir lo que vas a hacer. Hazlo. Hazlo con la fuerza de tu convicción, con el compromiso que no necesita testigos, con la fe absoluta en que tu silencio no te está ocultando, te está preparando. Y cuando llegue el momento, porque va a llegar, el mundo verá algo que no esperaban. No porque lo prometiste, sino porque lo cumpliste. Y entonces, sin decir una sola palabra, habrás dicho todo. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad. Es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más. Es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.